Muy buenas noches. Es viernes, estamos iniciando nuestra transmisión de en vivo y en directo. Les saludo a toda la gente que se sintoniza con nosotros, a Darío Príncipe, a Carlos Razo, que claro que sí, con mucho gusto que se me puede mandar por inbox lo que considere, a Sergio Gallardo y a todos los que nos siguen día con día. Hoy hay mucha información, pues México está viviendo una etapa, bueno, el mundo que genera muchas noticias de gran interés generalizado. Vamos a empezar por recomendarle un libro clásico en el estudio de la realidad mexicana contemporánea, La desigualdad en México, de Rolando Cordera y Carlos Tello. Es un libro que pues aborda ese mm, problemón de nuestro país que no hemos podido resolver, el de la enorme desigualdad entre los mexicanos, que tenemos a un extremo de gente que vive en la pobreza total y otra gente que vive en el, pues entre los más ricos del mundo. En la revista Forbes, muchos mexicanos están en esa lista anual que incluye a los que tienen más de 1.000 millones de dólares en fortuna, ¿verdad? Que no cualquier hijo de vecino lo tiene. En el caso ese es el libro que le recomienda pues la librería El Árbol. En cuanto los datos de la pandemia, la Ciudad de México ya regresa a, bueno, ya supera la crisis en alguna medida y se va al semáforo amarillo. Entonces, eso significa aliento, posibilidades de apertura de bares, de restaurantes, desde luego con restricciones, con cupo limitado, pero bueno, es una medida que alivia que la Ciudad de México retorne a semáforo amarillo. Hoy que es 3 de septiembre, las autoridades reportan 92 nuevos contagios, de los cuales 8 son menores de 20 años, 22 de 20 a 29, 19 de 30 a 39, 17 de 40 a 49 y 13 de 50 a 59, y solo son 13 adultos mayores de 60 años en adelante. Guadalupe tiene 23 pacientes, Zacatecas 22 nuevos contagiados, Fresnillo 15 y el resto se distribuye en una lista de municipios como Concepción del Oro, Calera, Jerez, Loreto, Luis Moya, Mazapil, Morelos, Pánfilo, Natera, Pino, Zainalto, Sombrerete, Susticacán, Pechitlán, Teúl de González Ortega, Tlaltenango, Villa de Cos y Villa González Ortega. De los 92 contagiados, 85 están en su propio hogar, aislados, pero uno falleció y 6 están graves. Es decir, de esos 92 nuevos contagios, uno ya falleció y 6 se encuentran hospitalizados graves, ¿verdad? Se contagiaron por haber tenido contacto con un caso positivo 16 y 76 de forma comunitaria. 7 personas fallecieron, 5 mujeres y 2 varones, la menor de 33 años. Esto es el panorama del COVID. Así es que es la primera semana de retorno a las aulas. Todavía no hay datos para hacer una evaluación de cómo nos está yendo en el país y en Zacatecas, pero pues bueno, era un paso inevitable que había que dar. A propósito de eso, Cuba inicia hoy la vacunación de menores de 18 años, de hasta 2 años de nacido. Es el primer país que de manera sistemática y organizada inicia la vacunación de niños. Hay que decirlo que todavía
no hay un criterio, no hay una recomendación de la ciencia de que se vacune a los niños menores de 12 años. Ese es un enigma. No se sabe la respuesta que dé el organismo de los niños a las vacunas. Entonces, prácticamente nadie está recomendando la vacuna para menores de 12 años, pero como siempre hay exigencias. Aquí en México hay más de 200 amparos interpuestos por padres de familia que están exigiendo vacuna para sus niños. Y bueno, ya ve que los jueces están con, hay cada juez que otorga a cada amparo que pues les vale un cacahuate el criterio científico, ¿verdad? Es decir, los jueces deberían ser prudentes y entender que en este tema hay debe ser la Organización Mundial de la Salud, si no creen en México, en las autoridades sanitarias de México, ¿verdad? Que no, que no veo por qué un juez tenga derecho a poner en duda la validez científica de los juicios de la autoridad sanitaria, pero se sienten representantes de Dios en la tierra, muchos jueces, y resuelven sobre temas de lo más absurdo, desde el desconocimiento total. Recuerdo cuando otorgaron un amparo interpuesto por una persona porque en las rutas de navegación iban a pasar por su casa, ¿verdad? Y le iban a hacer ruido en la noche. Ese es un problema que tenemos, pero bueno. El chiste es que lo de Cuba le da un cariz muy especial al tema, porque Cuba es una potencia mundial en salud. O sea, la medicina cubana, el sistema de salud cubana, tiene prestigio mundial y es buscada por la gente que puede acudir. Acuérdese usted de ese rico héroe de la aviación, Howard Hughes, un poderosísimo eh, empresario, un hombre muy singular eh, que pues, desarrolló unas manías y se iba a tratar a Cuba. Cuba ha atendido a mucha gente que tiene capacidad para pagar su atención. ¿Verdad? Le da servicio gratuito a su población, pero su medicina es muy cotizada en muchos círculos. ¿Por qué? Pues bueno, si a algo le puso atención la Revolución Cubana con mucho éxito, es a la salud. La salud y la educación son los pilares en que camina la Revolución Cubana, la que le ha dado mayor legitimidad. Y en plena pandemia, con el boicot recrudecido, sin la posibilidad de comprar ni siquiera jeringas, porque los gringos no se lo permitían, no se lo permiten porque castiga a las empresas que se lo venden. Cuba ya produjo 5 vacunas. Es el único país de Latinoamérica y el Caribe que ha producido su propia vacuna. Ya tiene 3 que ya pasaron todas las pruebas de laboratorio, que ya están certificados. Tiene 2 en proceso de certificación. Y ya inició a partir de hoy la vacunación de niños. Hay que esperar, porque seguramente de ese paso que están dando los cubanos, la humanidad va a poder orientarse acerca de los resultados que da la vacuna en los organismos infantiles. Y creo que el mundo va a poder dar un paso más seguro con lo que resulte de Cuba. Es decir, de ahí puede salir la luz verde para a vacunar a la población infantil o decir de plano no. Esto es algo que habrá que observar con detenimiento porque no lo está haciendo un gobierno
que no tenga que no tenga ese prestigio que tiene el gobierno cubano en materia de salud, su sistema de salud. Y ese paso, pues habrá que ser muy observado, pero todo parece indicar que se está abriendo la posibilidad de que los países vacunen a los niños también. Si eso sucede, va a ser más demandada aún la vacuna, porque todavía no está resuelta el problema de la escasez. Y si eso sucede también va a poder pues darle una certeza a la población infantil para el retorno a, a la actividad educativa en aulas, algo que pues que ya por salud mental ya necesitan estar atendiendo, ¿no? Tenemos que estar atendiendo todos. Bueno, sigamos pues lo que vaya a suceder. En otro orden de ideas, está llegando a su fin la 63 legislatura local del estado de Zacatecas, inmersa en una crisis pues muy singular, porque todavía está en el aire la posibilidad de que haya un periodo extraordinario para atender la ley del ISTESAC, la reforma que envió el gobernador Tello. Así lo manifestó un grupo de diputados encabezados por Jesús Padilla, que es coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, que si las condiciones lo permiten, van a dictaminar eso. Manifestaron ayer en la rueda de prensa que todo el mundo debe entender que ellos no son responsables de lo que pasa en el ISTESAC, ni los actuales directivos, ni los actuales líderes sindicales. Yo creo que están con una visión muy autocomplaciente, sí tienen vela en el entierro, porque no han procedido como Tello les pide que proceda. Alejandro Tello manda un Twitter y le dicen, bueno, hay dos auditorías, una independiente y otra de la Auditoría Superior del Estado. Publiquen los resultados, transparenten lo que encontraron. Les pide el propio gobernador. Y sería muy útil que lo transparentaran, de ser el caso. Pero no se debe quedar en transparencia. Creo que ya debieron haberse fincado responsabilidades. Se es demasiado omiso en Zacatecas. Si todo se reduce a quemones en los periódicos que se olvidan con el paso del tiempo y que no afectan para nada a las personas que incurrieron en anomalías. Aquí estamos hablando de desviaciones de más de 1,000 millones de pesos detectadas por la auditoría. No estamos hablando de cosas simples, sino ahí hay un dato contundente. Y en cuanto a la responsabilidad de los diputados, pues evidentemente que tienen comisiones que debieron haber cumplido con la tarea de reclamar la aplicación de la ley ante las desviaciones. Pero más allá de cualquier cosa, creo que esta legislatura ya agotó su posibilidad, aunque creo que ha tenido una cultura de su función, una idea de su propia función muy singular. Miren, tienen desde hace meses nombrado a quien será el secretario de la Cámara de Diputados, o sea, el jefe, secretario general, que es el cargo del que está desde el punto de vista administrativo al frente de la legislatura. El que estaba nombrado para esta etapa, el licenciado Roy Barragán, se separó del cargo para ir a auxiliar a su hija, que fue candidata ganadora a diputada local por el PANAL aliado con Morena, y llegó, ella va a ser diputada a partir del próximo martes. Y entonces la Cámara de Diputados actual, la legislatura actual,
decidió nombrar a uno de los 30 diputados. Pero como necesitaban su voto, pues no ha podido tomar posesión porque necesitaban su voto. Ya ve que el tema de la ley ha sido tema de un voto. O sea, por falta de un voto no ha podido transitar la reforma del ISTESAC. Entonces, si Eduardo Rodríguez Ferrer, el diputado nombrado secretario general de la Cámara, toma posesión, pues entonces se pierde un voto porque tiene que entrar su relevo. Para entrar, ¿qué? Pues sábado y domingo y lunes, ¿verdad? Porque ese sería el caso si llaman al suplente, como la suplente de Carolina Dávila. El tema es que no sé si va a tomar posesión en esta legislatura o va a tomar en la próxima. El problema es que el nuevo, o mejor dicho, la nueva legislatura está facultada para nombrar a su secretario. No tiene por qué quedarse con el secretario de la legislatura anterior. Puede hacerlo, deberá ratificarlo, pero es facultad de la legislatura, de la plenaria, quitar y poner a los altos mandos administrativos de la legislatura en lo formal. En lo real siempre lo ha ejercido el gobernador. Es el que quita y pone en esos cargos. No más que Tello en eso se ha distinguido. Tello, pues no le interesó, no impuso a nadie de él, ¿verdad? Ahí se pusieron de acuerdo, pues sí, ahí háganlo. ¿Y entonces qué van a hacer? La 64 legislatura, que es la próxima que va a entrar, ya está planchadita para ratificar al nuevo secretario general de la Cámara. Tomará posesión ante la nueva legislatura o tomará posesión en esta legislatura, para lo cual hay que convocar a la y perder un voto que ya no con el que ya no contarán sábado, domingo y lunes, porque pero además este cierre es muy importante. Cada legislatura deja varias decenas de nuevos empleados en la Cámara de Diputados. Ahí hay esposas de diputados, hay sobrinas, hay nueras, hay cuñadas, cuñados, amigos, que entraron como asistentes del diputado o asesores del diputado y que al final del periodo el diputado gestionó su contratación ya no como empleado contratado por el diputado, sí, como parte del personal de apoyo a la tarea del diputado que forma parte de sus prerrogativas que le asigna la Cámara, sino ya como empleado de la Cámara, con base, con, con, este, con permanencia. Así se saturó la legislatura local porque ha crecido en función de los favores, de las influencias, de las gestiones de los diputados salientes que dejan ahí su herencia. Algunos han dejado como herencia, ¿verdad?, operadores políticos, familiares, amigos. Inclusive no veo en eso una intención perversa. En todo caso, puede ser hasta un gesto humano de solidaridad con alguien que colaboró y claro que uno sale con afecto, con estimación. El problema es que en las instituciones esa política debe estar
determinada por la necesidad de las instituciones. De otra manera pasa lo que está pasando. Saturamos la planta laboral y creamos unos pasivos laborales impresionantes y tronamos las finanzas públicas y tronamos al ISTESAC, porque todos esos nuevos contratados son derechohabientes del ISTESAC. Ojalá pues que el nuevo gobierno signifique un cambio de esa realidad también y que el nuevo gobierno tenga una política para que en los tres poderes se asuma la austeridad como norma de conducta, la racionalidad administrativa y una política laboral más congruente con los intereses sanos de cada institución. Pero bueno, seguramente que en los próximos meses vamos a estar hablando de todos esos temas, pero quiero decirle que esta legislatura está dejando su herencia también, está dejando gente contratada como en el esquema tradicional del final de cada legislatura. Este y otras cosas deben ser examinados. También trasciende que hoy hubo una emboscada a militares en el municipio zacatecano que está en el suroeste de Zacatecas, en Apulco, en los límites con Jalisco, vecino de Nocislán, en la comunidad más importante de Apulco, Tenayuca. Inclusive Tenayuca tiene más habitantes que Apulco, la cabecera. O sea, y pues no se sabe más que hubo una emboscada. Los datos los tomo de la información que publica el diario Imagen de Zacatecas y esperamos que pronto nos den a conocer qué sucedió, porque se reportan varias casas de Tenayuca incendiadas como consecuencia de la emboscada del crimen organizado a los militares. Ojalá que en las próximas horas se pueda aclarar qué sucedió en Apulco, que es un pequeño municipio muy sacrificado también por la presencia pavorosa del crimen organizado en esa región y por el enorme conflicto, la enorme tensión que hay con los dos grandes cárteles que se enfrentan, pues prácticamente en todos los rumbos del estado de Zacatecas, entre Jalisco y Sinaloa. En otro tema, vamos a hablar con el director del Instituto Zacatecano de Cultura, el responsable de la política cultural del gobierno de Tello. Vamos a tener una conexión con el que queremos compartirle a usted, pues, el punto de vista de ellos sobre su trabajo. En ese sentido, creo que usted estará de acuerdo que hay que escuchar a todos, ¿verdad? Y desde luego, la evaluación, el balance debe partir, pues, de que escuchemos a los evaluados, a su punto de vista, y vamos a tener una conversación a ese respecto con con Alfonso Vázquez, que es un pianista muy reconocido, es un muy talentoso directivo. Él fue director de la Escuela de Música. Es gente que ha tenido grandes méritos en su trayectoria universitaria. Es un hombre, un joven, bueno, joven todavía. Es un destacado universitario por el cual yo en lo personal tengo un gran respeto a su trayectoria, y vamos a ver cómo le fue en el tema de la política cultural, y en breve estaremos comentando con él. Esta semana dejó de ser diputada federal la veracruzana Azucena Rodríguez, joven ella todavía, del Partido de la Revolución Democrática. Retorna a su tierra, Veracruz, y se encuentra una orden de aprehensión que ya se pudo dictar y se pudo ejecutar, porque desde el lunes ya no tiene fuero. Se le acusa de ser la
autor intelectual del asesinato de quien fuera su marido, el también perredista Nicanor Martínez, que cayó abatido, que cayó asesinado antes del proceso electoral del 6 de junio, en donde él también era candidato, aunque suplente, a una alcaldía de un municipio de Veracruz. Y así ya se están configurando varios casos protagonizados por integrantes de la nueva legislatura federal. Uno, 4 diputados chapulinean el primer día, dejan el Partido del Trabajo y se van a Morena. 2 solicitan licencia. Pavel Jarero, a él lo conozco, es de Nayarit, y un diputado migrante. Inmediatamente se separan para que antes toman posesión y piden licencia. Y inclusive figuras significativas, vamos, de relevancia, como Margarita Zavala, hoy es reportada en el del aeropuerto de Madrid, ¿verdad? Haciendo los trámites, anda de vacaciones en Madrid el mismo día que tomó posesión, según están divulgando los medios de comunicación. Hubo un diputado de Dolores, de Irapuato, Guanajuato, del PAN, que no pudo tomar posesión derivado de una acusación que surgió que como de violación presuntamente efectuada en la misma fiesta donde celebraba su victoria electoral. Su víctima acudió a la ley. Su partido le pidió que él no tomara posesión, que mejor que rindiera protesta a su suplente hasta que resuelva las cuentas con la ley. Lo cual a mí me parece que fue un criterio correcto del Partido Acción Nacional. En contrapartida, Jesús Zambrano lanza Twitter defendiendo como presa política, como perseguida política, a la diputada de su partido acusada de mandar asesinar a su marido, en lugar de atenerse a lo que diga el expediente, las pruebas y asistirla con abogados, pero en cuanto se entera, manda el Twitter, toma la posición, es la defensa automática, a ultranza, rápida. Pero esto nos está hablando, pues, de que los partidos políticos están fallando en sus criterios de selección de candidatos. O sea, creo que no le están garantizando a la sociedad sus ofertas electorales que tengan un mínimo de calidad moral. Ya no hablemos de preparación, ya no hablemos de otras virtudes que también deben estar garantizadas, sino de calidad moral, honestidad mínima. Creo que ese es un tema que no debemos hablar. Y aquí hablamos del conjunto de partidos, porque no hay partido que no tenga esos prietitos en el arroz. El PRD tiene en estos momentos a un diputado que no pudo ir a tomar protesta porque está en la cárcel. Y es un diputado federal electo. Todo eso tiene mucho que ver con una historia que hay que ir cambiando y que se llama fuero, ¿no? No sé si ya se está sintonizando por Alfonso, por Twitter, para poder entrar en conversación. En Zoom. Bueno, pues bueno, en otro tema, Reyes Mondragón se acaba de estrenar como nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sale a la luz que está sometido a una investigación por un comportamiento que es muy frecuente en el servicio público mexicano, que contrata personas a lo cual les pide después dinero como recompensa, como retribución por haberlas contratado. Hay una historia a partir de una denuncia concreta que seguramente pues debe llegar a fondo, porque ahora que es presidente, pues sería muy mal mensaje que esa investigación con lo que debe culminar. Por eso
tenemos nosotros que entrarle a ese tema. Pero ya está aquí Alfonso Vázquez. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? A Muy ver, bien, cuéntanos, ¿cuál es el recuento que harías de tu paso por la dirección del Instituto Zacatecano de Cultura? gracias. Bueno, pues fueron 5 años de actividad en la que se buscó primeramente, pues regresarle a Zacatecas ese esplendor cultural, así fue como fue planteado al inicio de este quinquenio, el trabajo que se haría para Zacatecas, significando que Zacatecas ha sido un estado con una vocación cultural, no solamente por los escenarios naturales que tiene, por los espacios, los teatros, los museos, las galerías, los centros culturales, sino por sus creadores, creadores destacados en las letras, en la plástica, en la música, y que también recientemente se han generado pues nuevos grupos de creadores con formación profesional y que eso obligaba a generar condiciones para el desempeño de estos nuevos profesionistas. Eso se ha venido trabajando y también que la producción artística no se conciba solamente para el público local, sino insertar nuestra programación en festivales importantes dentro del país y también llevar la producción artística a escenarios importantes en otros países. En términos generales, eso fueron los criterios y esos fueron los objetivos que nos propusimos. En el Plan Estatal de Desarrollo se plasmaron metas en las que se integran todos estos objetivos y bueno, se pudo avanzar bastante. Es de todos conocido dos puntos que sí vinieron a afectar fuertemente al desarrollo cultural. Primeramente, los constantes recortes presupuestales y en segunda, todas las consecuencias de la pandemia. Hay que recordar que desde el mes de abril de 2020 los espacios culturales se cerraron, los teatros, los museos, los centros culturales, y eso impide el pleno logro de las metas establecidas. Sin embargo, hay un avance considerable, hay una superación en cuanto a expectativas en algunos aspectos. La producción en cuanto a editorial fue importante. No se canceló, esto es importante decirlo, no se canceló ninguna actividad. Mucha gente pensó que por la pandemia los festivales no se hacían, pues se hicieron, solamente que hubo que transformar los formatos, adaptarnos a los medios digitales, reprogramar buena parte de la actividad que estaba planeada para 2020 se ha dosificado desde el mes de octubre de 2020 y hasta hoy, en 2021. Entonces, creo que, pues a pesar de esas adversidades, la actividad cultural, pues continuó su marcha, los espacios se reabrieron, se diseñaron los protocolos que permitieran hacer actividad presencial, claro, con restricciones, otra de manera híbrida y buena parte de las actividades pues están de manera virtual. La política cultural del gobierno del Estado está muy asociada a la búsqueda de promoción del turismo, ¿es así? Eso ha hecho de los festivales un factor de convocatoria de visitantes. ¿Tú cómo visualizas esa circunstancia? ¿Ha dado resultado? ¿Hay que mejorar? ¿Hay, hemos agotado los límites de esa concepción? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que eso es solamente una parte de la percepción. Sí, efectivamente, los festivales han tenido mucha difusión y se busca captar públicos durante los festivales que son algunos
coinciden con las temporadas vacacionales, concretamente el de Semana Santa, el de Folclor, que es en el mes de julio, y el de Navidad. Pero esa difusión puede confundirnos un poco porque no son los principales objetivos de la política cultural. Es una de las actividades. Pienso que el enfoque va más dirigido primeramente a garantizarle al ciudadano el acceso a la cultura, y para eso tienen que identificarse los agentes culturales, los espacios en los que se puede desarrollar la actividad cultural en todo el estado, y luego generar una producción. Hemos analizado en el inicio de la administración que estábamos básicamente consumiendo productos externos, y se enfocaron esfuerzos a que se produzca en el estado con los creadores del estado, y que esa producción pueda difundirse de manera global. No ha sido una tarea fácil, pero se está logrando. Hay que decir que los colectivos artísticos han colaborado, han aceptado estos formatos, estas modalidades, y poco a poco han hecho propuestas muy interesantes. Ahora vemos cómo han generado sus propias industrias, han conformado fundaciones, asociaciones, y que no están necesariamente dependiendo de las instituciones y del gobierno. Entonces creo que, bueno, los festivales pues sí tienen su objetivo, tienen eh, su objeto en cuanto a captar públicos y generar turismo, pero no es, digamos, la tarea primordial. Es la que más se conoce porque pues se le da una difusión importante. Los museos, como los que están en Madrid, en Roma, en París, Moscú, siempre están atiborrados de gente. Se hacen enormes filas para entrar al Louvre, al Palacio de Invierno, a los grandes museos del mundo. Zacatecas tiene museos, pero de lujo. El universo de Pedro Coronel, el Felgueres, pero lucen vacíos la afluencia no es la que su calidad merece. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué falta? En buena parte de lo que sucede en Zacatecas sí, pero se ha intentado transformar ese concepto del museo estático, del museo que solamente preserva obra valiosa, al de centro cultural integral. ¿Eso qué significa? Que pues sí, el museo contiene colecciones permanentes, pero en el caso de los museos de Zacatecas, constantemente se tuvo exposiciones temporales que permiten pues que el público que ya conoce el museo regrese, porque aquí el atractivo sería conocer la producción del invitado o de los artistas que están ya sea impartiendo algunos cursos, dando conferencias, presentando libros y exhibiendo obra temporal. Una de las acciones que fueron muy importantes en este sentido fue traer a Zacatecas la Bienal FEMSA. Esa Bienal en 2019 hizo que todos los museos entraran en una dinámica de recibir a grandes personalidades de la plástica mundial, involucrar a los creadores de México, vinieron varios de Latinoamérica, de varios países, y que se generara un encuentro en el que contrastaran sus concepciones del arte, que pudieran mostrar su trabajo y que fueran de alguna forma supervisados por todos estos visitantes que tuvo Zacatecas a lo largo de 18 meses. Esto fue una estrategia que le quitó al museo esa marca de sitio vacío, de sitio frío, estático, y verdaderamente se logró un movimiento muy importante. Prácticamente todo el centro de la ciudad tuvo esta dinámica y se abrieron espacios independientes que reforzaron la tarea de esa bienal. Además, los creadores en las artes plásticas
pues se conocieron entre ellos, pudieron discutir sus lenguajes, sus propios conceptos del arte, y también se generó esas redes de articulación para que pudieran desplazarse a otros espacios, que su obra pueda estar ahora en galerías de prestigio, y que también se publicaran catálogos, que hubiera una mayor valoración de las nuevas generaciones de creadores y el reconocimiento de aquellos que ya son creadores consolidados. Actividades como esa creo que fueron muy exitosas, y luego, bueno, pues ya se tuvo que detener un poco esa dinámica a partir de marzo del 2020, pues por lo que todos conocemos, el cierre de los espacios, aunque creo que así se sembró una semilla muy importante, y hay la inquietud. Ya hemos visto propuestas de varios creadores que quieren darle continuidad a esquemas como ese que se logró en 2019. Sí, hay un público cultural consolidado en Zacatecas. Y el asunto es que no corremos el riesgo de que siempre los mismos, ahí intercambiando saludos en el concierto, en la exposición, en el cóctel, en la conferencia, ¿verdad? ¿Cómo masificar el público cultural? Sí, definitivamente existe eso. Los gremios o los públicos cautivos, pues son por disciplinas, y efectivamente prácticamente son los mismos siempre. Aquí lo que se ha buscado es explorar la interdisciplina y la transversalidad. Esto significa buscar espectáculos, buscar programas que combinen diferentes disciplinas artísticas, la música con la plástica, el teatro con la danza, etcétera. Y hay, aunque se ha hecho poco, pero sí hay grupos que lo están experimentando. Sobre todo hay que decir que la universidad, a partir de la creación de la licenciatura en artes, tiene en buena medida este tipo de proyectos, de programas, y que los han estado ya presentando. Entonces, esa es una de las vías que permite que los públicos sean diversificados, y que también esa segmentación del público pues pueda romperse y se puedan ir combinando. Me refiero a segmentación que a veces la hacemos por edades, por ubicación geográfica del público, por características de los escenarios donde se llevan los espectáculos, y que la articulación entre disciplinas y entre dependencias, esta transversalidad, también nos ayuda a que aquellos públicos que son más asiduos a diferentes, ¿qué podemos decir?, particularidades de lo que promueve una dependencia, pues ha ayudado también a ampliar el público. A partir de la pandemia, en la que tuvimos que migrar a los formatos virtuales, nos dimos cuenta que se multiplicaron las audiencias. El, el artista que solamente era, digamos, un intérprete que ponía a disposición del instituto o de las instituciones su producto artístico, también se volvió un promotor, porque también tiene redes y también tiene núcleos en los que puede multiplicar esa difusión. Algunos ya generaron sus propios canales. Entonces, la parte virtual verdaderamente vino a multiplicar las audiencias. Entonces, creo que sí, también hay un avance en ese aspecto. Por supuesto, fue una emergencia. Tuvimos que entrar en estos formatos sin tener experiencia, sin tener los equipos especializados, pero paulatinamente se van incorporando. Creo que ahora ya hay un mejor entendimiento de esta posibilidad. Se está también orientando el presupuesto a mejorar los equipos, a actualizar, a capacitar a quienes puedan pues coordinar y dirigir este tipo de proyectos, para que no todo quede en lo
presencial, que en este momento es muy restringido, pero que tampoco se vaya todo hacia lo virtual. Entonces, digamos que son nuevas formas de dirigir nuestro trabajo hacia los públicos y también pues que permite una interacción muy interesante que al artista le permite la retroalimentación. Entonces, pues es vivir en el esquema de la nueva realidad y creo que pues todos estamos aceptándolo y estamos viendo cómo insertarnos en estos esquemas. Alfonso, en el mundo hay muchas experiencias muy afortunadas de recuperación de espacios públicos que estuvieron bajo control de la delincuencia. Medellín tiene muchos casos en ese sentido, Colombia. Eh, el uso creativo del tiempo libre en colonias populares, en comunidades, no forma parte del campo natural del Instituto Zacatecano de la Cultura. Claro que sí. Desde el inicio de esta administración se retomó un esquema que está en la normatividad del Estado, tanto en la Ley de Desarrollo Cultural para los municipios de Zacatecas, como en la ley que crea el Instituto Zacatecano de Cultura, se habla de el sistema estatal de cultura. Ese sistema estatal debe conformarse por las instancias de cultura de cada municipio, por fundaciones, asociaciones civiles, la universidad y todas aquellas agrupaciones, colectivos artísticos que están dedicados a la difusión de la cultura. Se convocaron a este tipo de reuniones para conformar un programa del Sistema Estatal de Cultura y se tuvo pues participación de prácticamente todos los municipios. Se generó un mapeo de los espacios a donde se pueda llevar actividad escénica a los municipios y ahora contamos con un catálogo cultural, un catálogo que está en línea, que se puede consultar en la página del Instituto Zacatecano de Cultura, pero tiene un sitio también independiente. Y ese catálogo, si yo soy un artista o un maestro de artes y quiero compartir mi actividad en cualquiera de los municipios del estado, activo el mapa y puedo encontrar qué escuelas, qué iglesias, qué centros sociales, qué auditorios cuenta la comunidad o la región para poder generar circuitos, para poder compartir los proyectos con los diferentes municipios. También se tiene un registro del producto cultural de los municipios para que vengan a la capital o puedan promoverse a otras regiones del país a través de esquemas. Por ejemplo, se documentaron las fiestas y las danzas tradicionales del estado. Cuando vemos el Festival de Folclor, pues la gente quiere ver lo que viene de otros países, pero hace falta que estos públicos conozcan lo que ya es una tradición en el interior del estado. Bueno, pues eso se ha venido documentando, está digitalizado y está ahora a disposición en los sitios digitales del instituto. Esto es algo nuevo porque si bien se imprimían en el pasado las agendas culturales, pues tenían la programación del mes y prácticamente se publicaba lo que podíamos presenciar en la capital. Este nuevo esquema nos permite pues tener más conciencia de lo que Zacatecas es como estado, de lo que sucede en la región, porque también se han conformado estos circuitos regionales a través de las asociaciones de todos los estados que colindan con Zacatecas, que es concretamente la región centro-occidente, y con los cuales se tienen también convenios, se tienen fondos en los que todos los estados estamos aportando
en algunos programas también con participación federal. Entonces ya podemos decir que se está pues descentralizando. Es muy lenta esa descentralización, hay que reconocerlo, pero tiene avances. Estas opciones digitales pues ya no son una limitante para los artistas que tienen propuesta, porque antes de viajar ya pueden ver cuáles son las posibilidades de cada municipio, a quién hay que contactar, de quién depende el espacio. Y pues hemos visto que se ha podido lograr esa descentralización a través de programas ya con resultados. Por ejemplo, hay un programa, una convocatoria que se llamó Cultura Itinerante, en la que se otorgaron estímulos a artistas, pero la condición era que se presentaran esos programas en por lo menos 3 o 4 diferentes municipios del estado. Hubo otra que se llamó Cultura hasta donde estés, en la que pues los creadores realizaban su actividad en su municipio. La condición es que no fuera en la capital. Entonces, pues eso detonó una gran actividad en los diferentes municipios, y así como esos, pues se han venido proponiendo esquemas que le dan dinamismo a todo el estado. Muchísimas gracias, Alfonso. ¿Deseas agregar algo? Dale un mensaje final. Sí, yo quiero mencionar que pues se tiene a veces una percepción como público o como, ¿qué podemos decir? Como una persona interesada en la cultura de uno de los segmentos a los que pertenecemos o donde nos gusta asistir. Ahora que está cerrando esta administración, hemos elaborado un balance, un cierre de la administración, y lo estaremos presentando el próximo lunes. Esto significa poner a disposición del público los indicadores, los resultados, que se sepa qué se apoyó, a quién, cuáles son los fondos que fueron destinados a la cultura, cuáles son los orígenes de esos recursos, y las evidencias, los productos que resultaron de toda esta gestión. Y pues eso creo que es algo que la gente debe conocer, es algo que estamos obligados a transparentar, y pues invitamos a las audiencias, al público de este programa, a que nos acompañe el próximo lunes en las redes del propio Instituto Zacatecano de Cultura a partir de las 6:30 de la tarde, para que conozcan esa visión propia del instituto, el testimonio de los programas que pudimos aplicar, los recursos que se dedicaron a los mismos, y que puedan hacer cada quien su propio balance o tomen sus conclusiones de qué pasó en materia cultural durante estos 5 años. Muchísimas gracias, Alfonso. Vamos a estar muy pendientes de esa transmisión y desde luego con mucho gusto en lo que podamos ir divulgando todas esas cosas, lo haremos. Perfecto, muchas gracias por la Un invitación. saludo y nuestro reconocimiento por tu trabajo, Alfonso. Muchas Hasta gracias. luego. Es Alfonso Vázquez, Es él es el responsable de la política cultural en el estado de Zacatecas durante el gobierno de Tello. Está llegando al final de su gestión. Zacatecas tiene una enorme riqueza cultural, y ese tema pues es un tema público de primer orden, pero bueno, el tiempo nunca es el suficiente. Una hora a veces se nos hace larga y a veces se nos hace muy breve, pero esta conversación es de las que nos gratifican mucho en el ejercicio del periodismo. Hay que darle relevancia a lo cultural. Ya para terminar, quiero abordar, hay una crisis en el PAN, un dimes y directos. Todo se derivó de la iniciativa del coordinador de senadores del PAN, que fue anfitrión de una reunión con un grupo de senadores y senadoras de su partido, con el líder de la ultraderecha española, Santiago Abascal. Un hombre pues, de pensamiento de la Edad Media, vamos, reivindicador expreso de la dictadura franquista,
la dictadura de Francisco Franco. Y ya eso le dice todo, ¿no? Y que viene aquí a conectarse con una marca que tiene hace años haciendo esfuerzo por sacudirse el estigma de extrema derecha. Las historias de Junque, del catolicismo de extrema derecha, de eso que les acarreó un debut en los 90 muy problemático. Cuando iniciaron los panistas en el gobierno, empezaron a salir en los periódicos porque sus presidentes municipales no permitían a sus secretarias acudir en minifalda. Eso fue nota dominante en la primera etapa del gobierno en el PAN. Ellos, se trata de un sector que evidentemente no convenció al que los vino a dar el crecimiento exponencial, que fue los famosos bárbaros del norte, o sea, la incorporación de empresarios audaces con una visión democrática como Manuel Cloutier y muchos otros, que veían esas cosas como un atraso que siempre iba a hundir al PAN. Pues hoy, ese grupo de panistas que invitaron a Santiago Abascal del partido Vox de ultraderecha de España, han sido, han dejado la víbora chillando. Reaccionó con mucha virulencia. El primero de todos fue el propio Marco Cortés, pero sobre todo Gustavo Madero, ¿verdad? Si no entienden en qué país viven. El propio Felipe Calderón no pudo evitar decir que andan, pero fuera de la olla. Es decir, la reprobación fue general. El coordinador del Senado, en una tímida intentona de control de daños, manda un boletín diciendo que fue una iniciativa personal, que nada tuvo que ver el PAN. Pero ahí estaban, pues, la buena parte de panistas. La primera persona que se deslindó fue Xochitl Gálvez. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente por pulso social. Pulso social, es decir, le facilitaron la tarea a los adversarios del PAN para que se lo retrate como una derecha cavernaria, primitiva, medieval. Vamos, que está viendo fantasmas que dejaron de recorrer el mundo desde hace décadas, como el fantasma del comunismo, que tiene sus demonios en la cabeza, como Venezuela, como Maduro, como Evo Morales, su lista de villanos, como antes era Sukarno, Fidel Castro, ¿verdad? Salvador Allende, las figuras relevantes de la izquierda del mundial. Ahora, ese lenguaje, pues es un lenguaje que describe un mundo que ya desapareció. Ya la sociedad mundial convive con China y su partido comunista. China está avanzando, ya está en los primeros lugares mundiales, ¿sí? Ya le está ganando la partida en el liderazgo mundial a los propios Estados Unidos, ¿sí? Y los grandes capitales del mundo están presentes en China, activos en China, en Vietnam, en todos los países socialistas. En Cuba, la industria turística es de capital básicamente europeo, capitalista, ¿sí? Entonces, en la propia Venezuela, Venezuela no es un problema de Maduro, es un problema de que tiene petróleo que quiere para los venezolanos. Ese es el problema de fondo de Venezuela, ¿sí? El asunto es que cuando se abanderan las ultras, pues las ultras, son extremos que se aíslan y eso electoralmente es darse un tiro en el pie.
Los ultras nunca ganan votaciones. Pueden ganar revoluciones, pero no votaciones. No es vía democrática, no es vía de convencimiento de mayorías asumir posiciones ultras. Y en ese sentido el PAN pues le hizo el trabajo a los adversarios históricos del PAN, a los que sostienen que no han evolucionado en términos de pensamiento político al centro pretendido y desautorizan todo el discurso democrático que enarbolan. Pero finalmente creo que esto pues es muy revelador de lo que está sucediendo en México. ¿Sí? La reacción es digna de análisis. Ahí, además de la infaltable Lili Telles, ¿verdad?, que de Morena se pasó al PAN, me sorprendió mucho ver en la fotografía a la senadora Minerva Hernández. Ella es de Tlaxcala, es una legisladora muy dedicada, fue mi compañera en la legislatura federal 59 y sí, ella traía la agenda progresista, ¿eh? Era gente muy vinculada a Malú Micher, ahora senadora de Morena. Era gente que andaba con la comunidad de mujeres que desde el PRD luchaban por la equidad de género, ¿verdad?, por toda la agenda que tenía que ver con la despenalización del aborto. Pero, ¿cómo cambia la gente? Me fui de espaldas cuando vi a la ahora panista Minerva Hernández, que se fue del PRD luego que no logró una candidatura, se cambió donde sí se la dieron, al PAN, y ahí ha estado de manera continua alternando, a veces diputada, senadora, no ha dejado de estar en alguna de las dos cámaras. Pero yo me llevé la sorpresa de mi vida cuando la vi participando en una en una conexión política con una persona que no la imagino que sea capaz de sostener un diálogo de 3 minutos con la Minerva Hernández que yo conocí. ¿Tanto se puede cambiar? ¿O fue, a lo mejor fue, qué cortesía, casualidad, estaba allí, vente y quién sabe? El asunto es que el mensaje es muy claro. La sociedad mexicana no comulga con los extremos. Y cuando hablamos de extrema derecha, también podemos decir la extrema izquierda, también se aísla, ¿sí? Cuando hay expresiones que desde la izquierda igual, dogmáticas, cavernarias, intolerantes y excluyentes, también están condenadas a una existencia testimonial. Los extremos, los ultras de ambos lados, se dan un pie o se dan un balazo en el pie si entran a los procesos electorales. Por eso la nomenclatura del PAN, la capa dirigente histórica del PAN, inmediatamente puso el grito en el cielo. Pero bueno, allí tiene corrientes de dogmatismo extremo que dieron la cara por el PAN desde el Senado y que creo que le ocasionaron un severo daño. Porque si se le ocasionaron dentro de las filas del PAN, pues imagínense cómo reaccionó el PRI y cómo reaccionan, a lo mejor los dirigentes, no, del PRD, pero sí sus bases, ¿no? Imagínense con quién estamos aliados, ¿eh? ¿Con quién estamos haciendo coalición? ¿A qué barco nos subimos? ¿En qué ferrocarril estamos viajando? ¿A dónde? ¿Sí? Creo que este hecho del PAN, ese debate que, que se produjo, esa reacción de, pues de furia. Yo vi a un Gustavo Madero enojado, enojado en serio. Es un francote, Gustavo Madero. También fuimos compañeros en la 59 legislatura. Y ese clásico que le llama al pan pan y al vino vino, es el clásico norteño francote.
Así es Gustavo Madero. Y pues no se aguantó en calificar a sus compañeros senadores como los calificó. Bueno, pues muchas gracias por todo. Este fin de semana está muy, muy interesante. Va a generar noticias políticas de las que le vamos a hablar el próximo lunes. Mientras tanto, por favor, pase un gratísimo fin de semana. Usted inténtelo y yo también. Hasta el lunes.